Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, estamos a 22 minutos de las 9 de la mañana y este es el día soñado de Francisco Ivieta, porque don Francisco Ivieta, ingeniero comercial, militante de la UDI, pareciera que hoy día va a ser el estelar. ¿Cómo estás, Pancho? Muy buenos días. Buenos días. Yo pensé que lo soñado era por los 29 grados de calor que vienen el día. Hoy, ¿a dónde dice 29 grados? Son 24 en Concepción. 24 nomás. No me diga, Sí. me engañaron. No sé qué debe estar viendo tú. Quizás estás en Los Ángeles, porque ahí se pronostican No. 33. 33 grados. Puede estar viendo alguna información que le viene de Una fake news. Russia Today. Yo repito lo que me dice mi señora. Muy bien, sabio. Ahí, esa es mi fuente. Y no la cuestiono. Oye, hay que llamarlo por teléfono a don Enrique. Ahora sí está atendiendo ahí, porque está... Se acabó el día soñado. Sí, se acabó el día soñado, Francisco Duró poco. Ivieta. Oye, Duró poco, a menos de un minuto. menos de un minuto. Fíjate que nosotros estamos con esta idea de proponerles hablar de lo que surge a propósito de esta polémica que se ha registrado por el dueño de la ex fuente alemana, que dijo: ¿cuántas veces tengo que dejar que me saquen la cresta para ver si me defiendo? Él fue muy criticado porque frente a una horda que estaba intentando ingresar a su local, él se defendió con un rifle a postones. Y esto le valió la crítica de algunas personas que estimaron que era una forma inadecuada de defenderse, tomando la justicia por mano propia. Y a uno le parece que las cosas parecieran tener un límite. O sea, ¿cuándo uno tiene el derecho a defenderse y con qué mecanismos podría defenderse? Fíjate que estamos hablando acá con María José, que comentaba que ella ha visto cosas solían no verse. Por ejemplo, al interior de la movilización colectiva de los taxibuses, muchachos tomando cerveza. Y no solo muchachos, personas adultas. Sí. No, esto no es solo de la juventud. Peleas callejeras en las calles del Gran Concepción. También hay una sensación, no solamente sensación de inseguridad, sino cosas que antes en la ciudad no se veían. Esa fue un poco la conversación que tuvimos antes con Álvaro. Ahora, no sé si tendrá relación con esto, porque estamos hablando de los mecanismos de defensa que uno legítimamente podría tener en momentos donde se ve vulnerada nuestra seguridad y nuestra integridad física. Ahora yo no estoy de acuerdo con que las personas posean armas, yo soy absolutamente contraria a esto, a pesar... En el caso del dueño de la fuente alemana era un rifle a postón nomás, po. Es letal, no mata. No Claro. mata. Causa lesiones, Mira. te pegan un ojo. Mira, Álvaro lo sabe. Yo creo que para poder criticar a estas personas, lo primero que hay que hacer es estar en sus zapatos. Mucho hablamos, mucho opinamos, pero la verdad es que cuando Álvaro lo sabe, la familia de mi señora tiene 6 locales comerciales en el centro de Concepción, y para el estallido social, Sí. nosotros estuvimos todas las noches durante Defendiendo. más de un mes y 2 meses afuera de los locales para que no los saquearan. Porque eran son el sustento familiar, son el sustento de trabajo de más de 30 personas. Y cuando alguien trata de robar, de romper, de destrozar, la verdad es que uno se siente absolutamente sobrepasado. Y tú no lo estás haciendo por daño, lo estás haciendo por defenderte. Haciendo por defender lo que puede ser el ingreso de tu familia, lo que yo lo dije, son los trabajos de decenas de personas, y resulta que nadie te ayuda, estás solo contra estas hordas. Entonces la verdad es que ayer una periodista lo criticaba y le decía: ¿usted no cree que se le pasó la mano? Sí. Yo le digo a ese periodista: oiga, usted podría haber estado ahí para hacer esa pregunta antes. Porque no le tiró una molotov, no le tiró, como son las cosas que ellos usan, digamos. No, solamente se defendió con un arma que lo único que pretendía era disuadir y que se vayan. Él y dejar de hacer daño a una propiedad que es el sustento de su familia. Entonces, cuando no entendemos eso, entramos a decir: oiga, pero es que está mal. No está mal. Lo que está mal es que esa gente entre y nadie lo pueda proteger a esa persona. Yo creo que es Eso es lo que absolutamente legítimo. Está Kike, por si acaso. Está aquí. Saludemos entonces. Sí, Enrique, hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, disculpen el retraso, pero estoy en unos días de descanso con mis hijos y en el lugar donde estoy, la señal de internet y de celular está muy mal desde ayer. Muchas gracias por el compromiso con Buena Costumbre, Quique. Gracias. Estamos hablando de esto del dueño de la ex fuente alemana, que fue criticado porque se defendió con un rifle a postón frente al ataque de hordas que pretendían ingresar al local. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el límite entre la legítima defensa? No desde el punto de vista estrictamente jurídico me refiero, sino que esta opción del ciudadano de defenderse cuando se ve amenazado, porque lo criticaban ayer en debates, en matinales y otros. Entonces, y también veíamos que hay cierta degradación en algunas conductas o incivilidades que se dan y que uno le llama la atención. Por ejemplo, la ingesta alcohólica en taxibuses, peleas, riñas en la calle. Yo ayer vi como nunca un informativo de televisión de Santiago, vi Chilevisión, y vi 2 linchamientos a una persona que en el centro de Santiago le sacaban la cresta, le sacaban la ropa completa, le pegaban, una cosa de una violencia inusitada. No sé cuál es la visión que tienes tú, Enrique, además que sabes del tema, has trabajado también en seguridad. ¿Cómo lo ves, Enrique Nostroza? Yo tengo la impresión de que hay un principio, el irrestricto cumplimiento del Estado de Derecho es una garantía particularmente para los más débiles. Y cuando yo creo que ponemos esos conceptos en la mesa, me parece que el debate es mucho más fácil. El respeto al Estado de Derecho es que hay una serie de normas jurídicas que determinan lo que uno puede hacer o no puede hacer, y por lo tanto eso se tiene que cumplir a rajatabla. El Estado tiene que garantizar eso, porque particularmente es una forma de garantía para los más débiles, porque si no, mire, los poderosos, las personas que tienen mayores recursos van a poder contratar empresas de seguridad, sistemas de seguridad privada, y termina siendo, digamos, de que la garantía de seguridad termina siendo solo un privilegio para aquellos que tienen más. Entonces yo creo que el cumplimiento, este concepto que a veces es mal visto, que es el cumplimiento del Estado de Derecho, la garantía del Estado de Derecho, tiene que verse como una garantía para los más débiles. Y desde ese punto de vista, si empezamos a mirar así el tema del orden público, me parece que es una buena forma de poder empezar a decir, ¿sabe qué? Aquí, mire, este concepto de incivilidad a mí nunca me ha gustado mucho porque hay cosas que son delitos y otras que no son. Los delitos tienen que ser denunciados, tienen que ser perseguidos por el Ministerio Público en la actual legislación. Tiene que haber una garantía, hay garantías para las personas que son acusadas por cometer delitos, hay derecho a defensa y por lo tanto el sistema tiene que empezar a funcionar. Eso requiere, por ejemplo, a mí me parece poder fortalecer el rol que tiene el Ministerio Público, fortalecer con cambios de modernización de las policías. Me parece que ese debería ser el punto, y debería ser un punto para tomarlo como una perspectiva de Estado. Cuando digo de Estado, desde el punto de vista de sacarlo de la trinchera del debate político bajo o pedestre, sino que ponerlo como que este tema va a ser aquellos temas que nos van a acompañar por mucho tiempo, lo más probable es que por bastantes periodos de gobierno, y por lo tanto tenemos que ser capaces de generar políticas de Estado que permanezcan en el tiempo. Claro, yo creo que ese es el desafío, ¿verdad? Porque estamos viéndonos enfrentados a una realidad que es violenta, que podría afectarnos a nuestra seguridad familiar, física, a nuestra integridad en general. Pero ahí es lo que y es el desafío que yo creo que hay que plantearse. ¿Cuáles son las proyecciones que como país vemos para poder enfrentar estas situaciones y que sean colectivas y no solamente individuales, como por ejemplo armarse? ¿Ya? Como por ejemplo esta ley que salió, que yo tampoco estoy de acuerdo, la facultad de poder cerrar pasajes y calles, que también lo revisamos en alguna oportunidad en Buena Costumbre. Entonces son medidas individuales de seguridad que yo creo que transforman a la seguridad en un privilegio y que también hacen de una sociedad mucho más intolerante y no deseable. Ya vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Un país donde tiene acceso libre a las armas,
En algunos estados. En algunos estados, en la gran mayoría, y además donde inclusive hay penas de muerte. Sin embargo, la violencia es garrafal y cada vez mayor en un país donde no ha podido controlar la seguridad. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Estado vamos a tener de aquí en adelante para poder garantizar la seguridad, pero también disminuir los niveles de incidencia de crímenes y de violencia en general? Francisco, yo fíjate que me gustaría agregar un asunto de sentido común. Uno camina por el centro de Concepción de día, ni siquiera al caer la noche, y uno siente inquietud. Ya Claro. no usa el teléfono, anda con la mochila por delante, ¿cierto? Preocupado de que alguien no se la vaya a abrir. Hay un estado, a mi juicio, de complejo, de orden público y de una sensación de inseguridad permanente. Mira, Álvaro, yo quiero traer de nuevo y quiero recordar, hace 1 o 2 semanas hubo una polémica bastante generalizada en las redes sociales por una sacada de contexto que le hicieron a Lucía Damer, esta jefa de asesores del segundo piso. Sí. Sí. Cuando se publicó un video, cortaron la mitad de ese video, básicamente ella decía, oiga, nos preparamos meses para este 18 de octubre, pero finalmente ella lo que habla en ese video dice, oiga, pero ¿cómo no fueron capaces de poner cámaras de vigilancia y de prepararse para lo que venía, básicamente? Entonces, cuando hoy día la principal asesora del presidente cree que las víctimas tienen que prepararse mejor para estos delitos y no combatir a los delincuentes que están destruyendo los locales, es para preocuparse. Pancho, para no profundizarla, porque eso fue la construcción deliberada de una noticia falsa. Lo que ella se refería... Eso no fue la noticia falsa, pero escúchame, Pancho, solo para efectos objetivizar. Lo que se refería a ello era respecto al primer, comillas, aniversario del 18 de octubre, cuando dijo que, por ejemplo, sobre ciertas lugares, comillas, digamos, que tenían cierto riesgo, iglesias y otro tipo, monumentos, podía el Estado haber incorporado cámaras de vigilancia que permitieran que la persecución penal hubiera sido más efectiva respecto a los responsables al final de hechos que ocurrieron finalmente, digamos, como la condenable incendio de una iglesia en el centro de Santiago. Entonces, solo para efecto de eso, porque me parece que también ahí el Estado tiene que empezar a mejorar la persecución penal, porque si no, lo que ocurre es que nadie fue y termina, digamos, no pagando a nadie sobre hechos de delitos que ocurrieron. Esos dichos, perdón, yo creo que son sumamente irresponsables porque nos van acompañados de una segunda parte. Cuando una persona que hoy día tiene el poder de ser la principal asesora del presidente de la República... No, a partir del 11 de marzo, todavía no. Cree que poniendo cámaras vamos a mejorar esto, cuando los que quemaron el metro están absolutamente ya identificados por las cámaras del metro y están libres. ¿Sí? Resulta que... Sí, resulta identificado. Ya, pues, pero resulta que yo no tampoco ayudó a la sabía persecución. Yo no sabía eso. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es construir una posverdad de decir, oiga, con cámaras se soluciona esto, pero sabemos que no es así. Pancho, yo creo que por eso yo te llamo a elevar un poco el debate, porque pero Quique, esto tiene que ver, no lo estoy llevando abajo. Pancho, esto tiene que ver con un tema, por ejemplo, los temas de cámaras de vigilancia, que tiene que ser una política pública generalizada, tiene que ver no con prevenir los delitos. Las cámaras no previenen los delitos. Las cámaras lo que hacen es mejorar los sistemas de persecución penal. La persecución. La persecución, que me parece que es bastante razonable. Así como, por ejemplo, cuando Álvaro se refiere al tema de la inseguridad en el centro de Concepción, que todos conocemos. Por ejemplo, ¿por qué no cambiamos un poco la persecución del comercio ilegal? Porque ¿cuántos podemos perseguir a aquellas personas que proveen, no los que usan? Mira, fíjate lo que voy a decir. ¿Cuáles son las personas, los comerciantes que proveen de los artículos que se venden en el comercio ilegal del centro de Concepción? ¿Podemos mejorarlo? ¿Quiénes son? Oye, ¿Cuáles son las camionetas? ¿Quiénes son los dueños de las camionetas que llegan? A vista paciencia de todos. Que llegan al centro de Concepción 2 o 3 camionetas y parece que como una especie de holding instalan una serie de esa información está disponible, ¿eh? Oye, eso es lo que yo iba a decir. Eso es lo que decía el tuitero José Camilo, que señalaba, se persigue al mantelero, pero no al proveedor. Así es. Que muchas veces pasa por aduana también. Sí, claro. Y hay impuestos internos, aduana, dirección del trabajo, un montón de temas.
Y que no tiene que ver solo con policía en la calle. Y lo tercero, por ejemplo, el tema del narcotráfico. ¿Por qué no cambiar el esquema de persecución? Porque hoy día se persigue mucho al microtraficante, que genera situaciones bien complejas, que son delictuales, graves, como por ejemplo las balaceras y otra cosa. Pero si uno sigue la ruta de la droga, ¿quién está lavando el dinero que proviene de ese tráfico ilícito? Como yo digo de manera coloquial, ¿se va solo en zapatillas de alta gama y en collares de oro? ¿O se va a otro tipo de negocios que a veces pueden ser, comillas, muy reconocidos y prestigiosos en la economía? O a los partidos Entonces, políticos, Bueno, y también, digamos, por ser muy duros con el tema de los partidos. como el también. Partido Socialista, No, ojo. en San Ramón también. Oye, ¿O no? Sí, No hay- pero no lleves al punto, digamos, de que ahí hay un tema de financiamiento ilegal de un partido No, político. no, es algo puntual, pero Sí. que yo creo que Sí, Dureza extrema también por Desterrado eso. absolutamente. Oye, po. ¿y qué pasó con los millones que le pillaron a Lizalde? ¿Los mismos que a Navarro? Eso nunca se investigó. Oye, Quique no me está viendo, pero yo me sonreía porque cuando me dijo que elevemos el nivel, parece que lo elevaste demasiado, Quique, porque cuando hablas de que las cámaras sirven, mira, las víctimas que han sido, las familias que han sido víctimas de robo y tienen cámaras cerca de sus casas, la verdad es que las cámaras no sirven para nada. Para nada, porque te lo digo, porque yo estoy en la junta de vecinos de mi barrio y conversando con la seguridad ciudadana de la municipalidad de Chihuayante y con los carabineros diciendo que sí, pero sí ya sabemos que el auto blanco patente J no sé cuánto es el que anda robando, fíjese. Claro, sirve para tenerlo identificado, pero para nada más. Bueno, No, entonces, pero- hagámoslo, por ejemplo, Entonces, no banalicemos. para seguir la ruta de la persecución, el camino institucional. Por ejemplo, si Carabineros y Seguridad Pública hacen la pega, está, y realmente ese dato llega a un fiscal o una fiscala que tiene 1.500 causas que llevar en su jurisdicción, ahí tenemos un problema. Por ejemplo, ¿cómo podemos aumentar la cantidad de fiscales para efecto de que también la capacidad de persecución aumente? Porque también, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas personas se desilusionan porque le roban sus cosas, un auto en la vía pública, le roban sus bienes en su casa, van a hacer la denuncia, tienen una cámara, identifican un auto sospechoso, pero después, dado la cantidad, el volumen de causas que lleva un fiscal, termina siendo, digamos, por economía, Claro. dice, mira, sabe que este delito se va a archivo. De economía Sí, procesal. Claro, Robo la de persona, bicicletas. la persona siente, digamos, Desilusión. Oye, se nos está Desamparo. acabando el tiempo, pero yo quiero decir algo, porque aquí el nos sensor pasa... del tiempo es Pancho Vila, ¿eh? Ojo, Básicamente ya, nos ya, pasa lo- ya es dueño del tiempo. No, es que problema. está Oye, es acostumbrado que a la no, es que después agricultura. dicen que se acaba el tiempo y no alcanzo a hablar. Pues. Ya, dale, No, dale, porque porque se él- acabó el tiempo. Yo tenía una El pregunta. censurado. pero Ya, pero espera, no, porque al final pasa lo mismo que cuando hablamos del conflicto en la macrozona. Dicen, no, el diálogo. Claro, reformar eso de los fiscales, Quique, toma muchos años. ¿Y qué hacemos por mientras, cuando lleguen qué los muchos Ángeles? años? No sé si ustedes vieron, Pero, ¿por qué hoy muchos día- años? Porque ¿cuánto toma una reforma de ese tipo? Más No, tiempo, pues si no, Cámara- si más por ejemplo, tiempo yo que no estoy poner diciendo más reformar, carabineros. estoy diciendo aumentar la cantidad de fiscales. ¿Cuánto las tiempo plazas de toma? fiscales. Eso es una definición política de toda la clase política. Decir, ¿sabe que en la próxima ¿Cuál? ley de Por eso. presupuesto incorporemos una Más cantidad de difícil recursos aún. para eso? O sea, por ¿Y lo ahí menos cuál, un es, y año cuál es la más. solución hoy día? Pero déjame terminar con mi... No lo tengo yo, no lo tengo. Pero solo estoy diciendo de que perfecto. mientras esperamos que pase la medida... Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Mientras esperamos lo perfecto van a seguir habiendo justiciamientos en la calle como el que hubo en Los Ángeles ayer, en pleno centro. En pleno Sí, centro. claro. Seguramente eso fue... Seguramente se está en investigación. Sí. No quiero decir, pero seguramente Estoy de eso es un tema que tiene que ver con la droga. Pero finalmente, mientras esperamos todo este tiempo para la medida perfecta, ¿qué pasa? ¿Los ciudadanos vamos a seguir viviendo atemorizados? Pero ¿cuál es la solución inmediata? Oye, Un poco para... y Claro, yo les no, tengo no, que no. decir que se nos acabó el tiempo y vamos a quedarnos sin solución por el momento. Estamos a 3 minutos de las 9 de la mañana. Kiki, que descanses. Disculpen, Pancho. la No, falla técnica. gracias a ti, Kiki, Bien, por la no lealtad te con el preocupes, programa. Por eso nos atrasamos. Oye, y Francisco, No. durante la mañana te voy a estar Cariño. llamando Panchito, así que... Cariño. Oh, Buena una semana. llamada importante. Cuidado, Muy bien. Evita, Vamos esa a llamada poner puede con ser volumen muy el teléfono. importante. Vamos a poner con volumen el teléfono. Eso. Cuidado, Muchas Pancho, gracias. cuidado. Eso. Buenos Llamada días, importante. hasta Chao. luego, chao, Chao. chao. Nos vemos el viernes, chao.